Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Bingis con Luis. En este video quiero analizar junto a ustedes la nota técnica, características de software, hardware, entorno de datos comunes y otros recursos tecnológicos necesarios para la adopción de Bing. Esta nota técnica fue aprobada justamente el 11 de agosto del 2025 bajo la resolución directoral número 007-2025 EF 63.01. Justamente esta resolución directoral aprueba tanto la nota técnica como el listado de tipologías de proyectos. Nos vamos a centrar en la nota técnica. Entonces, como antecedentes, tenemos nosotros la directiva para la selección, desarrollo y acompañamiento de proyectos pilotos utilizando Bing, donde ya nos daba algunos alcances en cuanto a hardware, por ejemplo, por el tipo o por el tamaño del modelo que íbamos a desarrollar, nos daba diferentes características, ¿no? Modelos pequeños, medianos, grandes, dependiendo del tamaño. Y también nos hablaba un poco de software que estaba orientado a diferentes categorías, ¿no? Pero estos estaban netamente orientados a lo que son los proyectos piloto utilizando Bing. Más adelante vamos a ver en sí cómo es ese proceso de implementación que justamente en este documento también hace hincapié. Entonces, regresando al documento, ya entrando un poco a lo que es el índice, este está dividido en 6 capítulos, donde justamente el capítulo 4 es el más extenso y donde vamos a poder encontrar a detalle todas esas recomendaciones en cuanto a software, hardware, entorno de datos comunes y otros recursos, ¿no? El 4 es infraestructura tecnológica para el desarrollo de inversiones con Bing. Siguiendo con la documentación, tenemos un poco del objetivo. El objetivo es definir las características técnicas y criterios para las entidades, para que las entidades y empresas identifiquen y seleccionen la infraestructura tecnológica, ¿no? Infraestructura tecnológica lo vamos a entender como software, hardware, entorno de datos comunes y otros recursos tecnológicos. Esos 4 aspectos. ¿Y cuál es el alcance de esta nota técnica? El alcance justamente es en los 3 niveles de gobierno, o sea, nivel nacional, nivel regional y nivel local. Estamos hablando inclusive de gobiernos provinciales, gobiernos distritales, que tienen que acatar lo que dice esta nota técnica. Alineación con estándares nacionales e internacionales. Aquí vuelve a recordar lo que es la norma técnica peruana ISO 19650, parte 1, la parte 2 y ya se menciona la parte 5 orientada a lo que es la seguridad en la gestión de la información BIM, ¿no? Tenemos eh, diferentes bases legales, diferentes documentos que nos pueden a nosotros ayudar o complementan a este documento en todo su marco normativo. Tenemos algunos términos que lo vamos a dejar, nos vamos a ir directamente al capítulo 3 para evaluar los recursos tecnológicos necesarios para adoptar las estrategias de adopción de BIM. En este capítulo vamos a ver un poco de la adopción a nivel de BIM a nivel organizacional y adopción de BIM a nivel de proyecto. Entonces, estas son 2 estrategias de adopción de BIM dentro de nuestra institución. Eso también acá, por ejemplo, yo lo he vinculado a lo que es la figura 32 de nuestra guía nacional BIM, donde hace mención justamente a estos niveles de adopción, nivel nacional, nivel organizacional y nivel de proyecto. Tanto el nivel organizacional como el nivel de proyecto tienen diferentes lineamientos y directivas para su implementación, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de una adopción de BIM a nivel organizacional, tenemos lo que son los lineamientos para la adopción progresiva de BIM en la fase del ciclo de inversión. Mientras que cuando hablamos de BIM a nivel de proyecto, tenemos la directiva para la selección, desarrollo y acompañamiento de proyectos piloto utilizando BIM.
Esto es un poco del marco que tenemos nosotros para las diferentes intervenciones o las diferentes estrategias de adopción de BIM en nuestras instituciones. Y como siempre, acá resalta que todo esto se fundamenta en identificar las brechas a cerrar para alcanzar e incrementar el nivel de madurez organizacional BIM. También acá traigo lo que es la figura 33 de la guía, donde nos hace un esquema en sí del nivel de madurez, ¿no? Un nivel que no existe, inexistente, un nivel básico, un nivel maduro, que directamente está relacionado a los diferentes instrumentos de nuestra gestión de la información y cómo vamos desarrollando estos en nuestra institución. Siguiendo un poco con lo que nos dice el capítulo 3, tenemos esta parte que me pareció muy importante resaltarla, donde nos dicen que se financian todo lo que es la adopción y usos de BIM, se van a financiar con cargo al presupuesto institucional de las respectivas entidades públicas sin demandar recursos adicionales al tesoro público. Entonces, esto es importante para que nosotros podamos coordinar con el área de presupuesto, con el área de administración de nuestra institución. Como ven, la adopción de BIM dentro de nuestra entidad no es únicamente de parte de los que elaboran los proyectos o los que gestionan los proyectos directamente, sino es a nivel de toda la organización. Toda la organización tiene que estar involucrada en este proceso de adopción de BIM y de los usos BIM. Justamente un poco hablando de este proceso de implementación, traigo acá el plan de implementación de la metodología BIM en el sector vivienda, construcción y saneamiento. Este es un documento que sacó justamente el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, donde hace un pequeño resumen de los costos estimados para el 2024 y 2025, ¿no? Tanto para personas, infraestructura tecnológica, procesos, y nos está dando un costo referencial de 4.5 millones aproximadamente. Entonces, como ven, es un proceso de implementación a nivel organizacional, a nivel de toda nuestra entidad. Todos tenemos que estar involucrados en este proceso. Bueno, pasando al capítulo 4, ya entrando a lo que es la parte más trascendente de este documento, nos habla de infraestructura tecnológica para el desarrollo de inversiones con BIM. Como les digo, infraestructura tecnológica hay que entenderlo como software, hardware, entorno de datos comunes y demás recursos. Entonces acá nos habla un poco de los dos niveles de vista que vamos a tener, una vista de alto nivel y una vista detallada, ¿no? Eso lo vamos a ver ahorita en cuadros más abajo. Entonces, ya entrando al nivel de vista de alto nivel, tenemos los software BIM que tienen que estar dentro de una de estas 4 clasificaciones que se muestran acá: captura de datos, procesamiento de datos, análisis de datos y colaboración y comunicación. Esto es importante porque a partir de esta clasificación vamos a encontrar diferentes categorías, subcategorías y descripción de estas para que podamos ver qué software BIM podría acoplarse a estas categorías. Y vamos a ver cómo estos están amarrados a los usos BIM que nosotros vayamos a plantear en el proceso de adopción BIM. Entonces, entramos justamente a este cuadro que me parece muy importante, muy trascendente en este documento, que es la tabla 3 categorías de software vinculados a BIM. Como les repito, primero tenemos la clasificación de alto nivel, que son los 4 que anteriormente hemos visto. Luego nos muestra categorías dentro de esta clasificación y para terminar una descripción del software y lo que debe de cumplir este para estar dentro de la categoría o subcategoría. Empecemos. Lo que es captura de datos, su categoría administración de nube de puntos, tiene una descripción de software especializado en visualizar, obtener medidas, generar datos 2D y 3D y compartir información a partir de la nube de puntos procesada. Entonces acá ya estamos hablando de software orientado a lo que es el manejo de nube de puntos
esta nube de puntos lo podemos obtener con diferentes métodos, ¿no? Ya sea fotogrametría, ya sea escáner láser, ya sea tecnología LIDAR, que nos van a poder justamente dar estos insumos. Y hay diferentes software que nos ayudan justamente a este objetivo. Por ejemplo, el Autodesk Recap Pro, de la familia de Trimble también tenemos, de la familia de Leica, y un poco yéndonos a lo que es software libre, open source, tenemos lo que es Club Compare y el QGIS, ¿no? Siempre cuando hablamos de open source, tenemos que tener cuidado porque muchas veces no tenemos las herramientas directamente en el software, sino que tenemos que ver la manera de acoplarlos dentro de nuestro flujo de trabajo. Y si justamente los plugins o las herramientas que nos van a dar estos software open source van a ser suficientes para el flujo de trabajo o el objetivo del proyecto en sí. Eso para tenerlo en consideración. Ahora, pasamos a lo que es procesamiento de datos. Aquí creo que hubo una equivocación, dice captura de datos, pero creo que es procesamiento de datos. Dentro de la clasificación de procesamiento de datos vamos a tener lo que es la categoría de modelado de información. Creo que en modelado de información la mayoría conoce qué software son estos, por ejemplo Revit, Archicad, Zipe, Civil 3D, el OpenROD. Y de la parte del open source tenemos FreeCAD, Blender, que como les repito, tienen que tener mucho cuidado en si estos software open source nos van a dar el nivel de detalle, el nivel de información que nosotros necesitamos para el nivel de adopción que estamos optando. Otro software, otra categoría más bien del procesamiento de datos es la representación virtual. Dentro de la representación virtual tenemos Lumion, 3D Max, Blender, que justamente son softwares que nos van a ayudar a mostrar imágenes fotorrealistas, edición de imágenes, recorridos virtuales, ¿no? Para tener una mejor comprensión del proyecto en sí. Ahora, también tenemos la integración de BIM con sistemas de información geográfica. Creo que acá el que hizo mayor divulgación en cuanto a esta integración es la familia de Esri con el software ArcGIS Pro. Pero también tenemos lo que es InfraWorks. InfraWorks nos va a ayudar a integrar justamente estos modelos con justamente información geográfica, ¿no? Y por otro lado, también tenemos QGIS, pero como les repito, tenemos que organizar adecuadamente el flujo de trabajo para que nosotros podamos justamente hacer estos análisis dentro de un sistema de información geográfica. Gestión de activos, que es algo relativamente nuevo, que está justamente en la fase de funcionamiento ya del ciclo de inversión, ¿no? También hay softwares, pero por ahora no los estoy mencionando. También tenemos lo que es la categoría de planificación. Creo que acá también es bastante conocido lo que es Navisworks, Syncro, y también de la parte de open source también hay la manera de poder planificar a través de Blender más Bonsai más Gantt Project, pero es un flujo de trabajo que lo tenemos que tener bien claro, y aparte también tenemos que tener recurso humano que tenga las capacidades para poder realizar estas actividades. En cuanto a al análisis de datos, ya pasando a otra clasificación, tenemos el análisis para el rendimiento, ¿no? Entonces, en esta categoría ya estamos hablando de software orientado a lo que son cálculos, ¿no? Por ejemplo, análisis estructural, estudio solar, análisis de diferentes especialidades o cálculos de eficiencia energética, ¿no? Dentro de estos, por ejemplo, para el análisis estructural, tenemos lo que es Robot Structural, SAP 2000, que son algunos software, ¿no? Creo que ya cada especialidad tiene diferentes software que le pueden ayudar, y tenemos que tener claridad en cuanto al flujo de trabajo que vamos a desarrollar con nuestro modelo y estas herramientas de análisis. Pasando a otra clasificación del nivel, tenemos colaboración y comunicación, que está orientado directamente a lo que son los entornos de datos comunes, ¿no?
Tenemos la categoría de comunicación. En este podemos encontrar de la familia de Autodesk, también de la familia de Trimble, el Trimble Connect, y de la familia de Oracle, ¿no? Lo que es el Aconex. También tenemos Open Source, que es el Open Project, pero que requiere justamente ese recurso humano que tenga las habilidades para esta implementación. Tenemos lo que es colaboración y coordinación de información. Acá también tenemos diferentes software. Acá, por ejemplo, para lo que es coordinación, tenemos lo que es el Revisto, ¿no? Y de la familia Open Source tenemos el Beam Server, que de igual manera requiere de personal especializado, ¿no? Verificación y validación de calidad de los modelos. Tenemos lo que es justamente Navisworks, tenemos Beam Colab, que nos ayudan a lo que es la detección de interferencias, incompatibilidades, realizar ese análisis de toda la base de datos, ¿no? Nuestras propiedades, parámetros, las categorías que vamos a tener dentro de nuestro modelo. Entonces, hasta aquí llegamos a analizar todo lo que son la clasificación de alto nivel y las categorías, ¿no? Con algunos ejemplos de diferentes software que podrían cumplir estas características que nosotros tenemos que tener claro, principalmente las limitaciones de cada uno para que podamos evaluar si van a cumplir justamente con el proceso de generación de información y cumplir todos los requisitos que se nos vayan a solicitar. Entonces pasamos a lo que es la tabla 4, que es una extensión de esta tabla 3, donde aparte de categorías ya nos muestran lo que son las subcategorías. Por ejemplo, en modelado de información vamos a tener subcategorías de modelado arquitectónico, de modelado de infraestructura, parametrización, modelado a partir de nube de puntos. En representación visual vamos a tener fotorrealismo, video, realidad virtual. Entonces nosotros tenemos que evaluar qué subcategorías vamos a requerir para nuestro proceso de generación de información. Y según eso también evaluar qué software cumple con esas características, ¿no? Entonces esta ya es una extensión de la tabla 3. Y la siguiente tabla que nosotros vamos a ver me parece una de las tablas más interesantes. Es una tabla donde asocia lo que son los usos BIM con justamente todas estas categorías y subcategorías. Aquí podemos observar justamente la figura 1, donde tenemos en las columnas todos los usos BIM que se nos recomiendan y en las filas lo que son las categorías. Por ejemplo, si nosotros decidimos usar justamente BIM para el uso de levantamiento de condiciones existentes, vamos a poder ver que necesitamos las categorías de administración de nube de puntos, modelado de información, integración de sistemas de información geográfica, comunicación y colaboración y coordinación de información. De esta manera, nosotros vamos a poder detectar cuáles son esas categorías que nuestro proyecto va a necesitar, y como saben, las categorías nos van a dar una descripción y con estas nosotros vamos a poder elegir los diferentes software que nos van a ser de utilidad para este proceso de generación de información. Algo importante que se muestra en esta figura es que justamente el uso, la categoría de comunicación y colaboración y coordinación están presentes en todos los usos BIM. Eso quiere decir que nosotros requerimos sí o sí para todos nuestros usos lo que son los entornos de datos comunes. Eso hay que tenerlo claro para que justamente hagamos una adecuada implementación. Pasando a lo que es el punto 4.2, características técnicas de hardware para el desarrollo de inversiones con BIM, ya nos habla un poco de lo que son el tipo de computadora que vamos a requerir directamente, ¿no? Pero al inicio hace hincapié de que necesitamos un ancho de banda mínimo, que acá muestran sus características,
y una latencia máxima recomendada, conectividad de fibra óptica. Esto más que todo porque en el proceso de compartir información requerimos que justamente no haya esta limitante. Aparte ya se menciona la norma técnica peruana ISO 19650 parte 5, que ya nos habla de seguridad, ¿no? Entonces, aquí vamos a pasar directamente a lo que es el CPU. El CPU es en sí la memoria de nuestra computadora, ¿no? El cerebro de nuestra computadora. Acá tenemos la tabla 5, requisitos mínimos, y algo interesante que podemos observar en esta tabla es que hace diferencia lo que es el tipo de procesador, velocidad, núcleos y memoria, dependiendo del rol bin, ¿no? El modelador bin es directamente el que va a generar de primera mano la información. Él tiene la característica de la computadora con mejores características, y seguido con el coordinador, gestor, líder y el supervisor, ¿no? Entonces, evaluando un poco estas características, en el mercado he podido cotizar una que está alrededor de 1.000 soles, ¿no? Que cumpla con estas características mínimas. Estas son características mínimas, requisitos mínimos que tienen que cumplir. Nosotros tenemos que evaluar la tipología de nuestros proyectos para poder saber qué computadora comprar, ¿no? Entonces eso hay que tener claro. Y aparte también al final vamos a ver en el capítulo 5 que hay diferentes criterios, que no es solo la tipología o el rol bin, sino que hay diferentes criterios para que nosotros podamos evaluar en sí cómo vamos a hacer este proceso de implementación. Lo que es la memoria RAM, también de igual manera, para el modelador plantean una DDR5 de 32 gigabytes. En este caso yo les recomiendo que coticen lo que son en pares, ¿no? O sea, dos memorias RAM de 16 gigabytes, porque de esta manera trabajan de mejor manera. Entonces acá más o menos está a 300 soles esta memoria. Tenemos lo que es la tarjeta gráfica de 8 gigabytes. Y en el mercado más o menos está alrededor de 1.700, ¿no? Una tarjeta de esta categoría, a la fecha que yo he buscado la información. El disco duro ya nos recomiendan lo que son las SSD, hasta de 2 terabytes también, ¿no? Esto también depende mucho del tamaño de la información. No es lo mismo trabajar con carreteras de 5 kilómetros a carreteras de 25, de 50 kilómetros, ¿no? La, la información que vamos a manejar ocupa diferentes espacios, ¿no? Acá ya muestra una imagen de lo que es una SSD y una HDD, ¿no? Las HDD son justamente las que tenían un disco interno, ¿no? Pero aparte de estas SSD que son tipo SATA, yo les recomiendo estas NVMe, que son mucho mejores, ¿no? Y que en el mercado una de 2 terabytes he encontrado que está alrededor de 600 soles. En cuanto a monitor, lo que nos menciona son por lo menos 2 monitores, o si no, un monitor, pero de relación 21:9. Acá podemos ver una imagen justamente de un monitor normal de 19:9 y uno con relación 21:9, que son mucho más largos. Esto principalmente porque los diferentes software bin que utilicemos, por lo general requieren de diferentes vistas. Aparte tenemos lo que son las propiedades, los parámetros asociados o los diferentes filtros, donde vamos a requerir justamente todo ese espacio para hacer un adecuado proceso de generación de información, ¿no? Nos habla de 24 pulgadas como mínimo, resolución Full HD como mínimo, pantalla LED, y acá yo les recomiendo el tipo de panel IPS o PLS, ¿no? Un poco también para mejorar esa calidad de imagen y también cuidar lo que es la visión, ¿no? Velocidad de refresco de 65 y demás características, ¿no? Importante también la conectividad, que sea HDMI, que tenga ya puertos USB tipo C y demás. Un monitor básico de estas características está alrededor de 350, 400, ¿no? Entonces, estos son ya consideraciones básicas que nosotros tenemos que tomar en cuenta
y principalmente evaluar bajo la tipología de los proyectos que tengamos y también la modalidad en la que vamos a ejecutar nuestros proyectos en nuestra entidad, ¿no? Entonces, esto yo les sugiero que coordinen con el área de tecnología de la información de su institución para que puedan hacer una adquisición adecuada. Pasamos a lo que es el 4.3, donde ya vamos a hablar de los entornos de datos comunes. En este punto del 4.3, algunos aspectos importantes a resaltar es que la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones tiene que tener acceso irrestricto y permanente al estado publicado y archivo del entorno de datos comunes. ¿Esto qué significa? Acá yo tengo una imagen, la figura 47 de nuestra guía, donde nos habla de los estados de un contenedor de información dentro del CDE, ¿no? El contenedor de información en sí son nuestros archivos, ¿no? Entonces, los estados de estos archivos, de estos contenedores de información, son pues el estado WIP o trabajo en progreso, el compartido, el publicado y el archivo. ¿Y qué es cada uno de estos? El trabajo en proceso es justamente donde nosotros empezamos a generar la información. Hay diferentes coordinaciones dentro de los equipos y posterior a ello, cuando ya esta información está lista, pasa al estado compartido, ¿no? Aquí ya la supervisión va a decidir si este regresa al estado trabajo en progreso o ya está listo para publicar, ¿no? Para el estado publicado. Una vez que termine todo el proceso de generación de la información, ya pasa al estado archivo. Entonces, eso es lo que nos están diciendo en este párrafo, donde la DGPMI tiene que tener acceso justamente al estado 3 y al estado 4 de nuestros contenedores de información. Nos vuelve a recalcar lo que es la seguridad y protección de propiedad intelectual, ya pasando a lo que son módulos y componentes. Algo muy importante que mencionan acá en el 4.3.1 es justamente esa conversación que tenemos si OneDrive, el Google Drive, el Dropbox pudieran llegar a ser lo que es un entorno de datos comunes. Pero nos dice algo importante acá. Cabe resaltar que los sistemas que no admiten la funcionalidad mínima requerida no constituyen un entorno de datos comunes. ¿Y cuáles son esas funcionalidades mínimas? Acá nos trae esta figura, la figura 7, donde nos hablan de los módulos de un entorno de datos comunes, que es gestión del flujo de trabajo, gestión de datos, administración de la inversión, infraestructura digital y seguridad de la información. Todos estos módulos componen lo que es un entorno de datos comunes y nosotros al evaluar lo que son justamente estos gestores de archivos, nos podemos dar cuenta que cumplen solo algunos aspectos de estos módulos, ¿no? Por lo cual, bajo el párrafo precedente, podemos decir que estos gestores de archivos no cumplirían o no serían catalogados como entornos de datos comunes. Claro que en una etapa inicial, nosotros a modo de práctica para justamente conocer lo que son los flujos de trabajo, los estados de la información, el manejo de nomenclaturas, podemos realizar un entrenamiento en estos gestores de archivos, pero ya para el proceso de la adopción, yo creo que sí o sí tenemos que evaluar qué entorno de datos comunes van a cumplir con nuestro proceso de adopción, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es conversar un poco de cada uno de estos aspectos para ver qué es lo que esta nota técnica nos está solicitando o nos está recomendando, ¿no? Entonces, dentro de lo que es gestión de flujo de trabajo, tenemos lo que es gestión de usuarios, donde nosotros tenemos que poder justamente considerar funciones, responsabilidades de los diferentes usuarios dentro de nuestro entorno de datos comunes, ¿no? También debe de tener la característica de metadatos de nuestros flujos de trabajo. En lo que es monitoreo, tenemos que tener la capacidad de gestionar a través del CD toda esta información y esta no debe ser borrada, ¿no? Por otro lado,
Tenemos lo que es el desarrollo de tableros, esto está relacionado a generación de reportes, generación de informes, generación de alertas a partir de nuestros RFIs, ¿no? Flujos de trabajo. Dentro de gestión de datos tenemos que tener el control en sí, la parte que designa. ¿Y cuál es la parte que designa? La parte que designa es justamente el cliente, la entidad. La entidad tiene que tener justamente esa capacidad de gestionar y permanecer estrictamente bajo el control de la parte que designa, dice la parte resaltada, ¿no? Entonces, el control de nuestro entorno de datos comunes es de nuestra entidad y justamente la persona que tiene que adquirir este entorno de datos comunes es la entidad. Claro que líneas abajo nos dice que esto lo podemos terciarizar a un proveedor, ¿no? Para que nos haga justamente este trabajo. Tiene que tener funciones generales, versión, archivo, protocolos, estados de procesamiento, transición del estado. Tenemos que tener justamente la capacidad de almacenar planos que son generados a partir de los modelos BIM. Estos tienen que tener justamente esa dependencia del modelo BIM. No podemos nosotros generar estos planos ya fuera de los modelos BIM, porque si no ya estaríamos cortando este flujo de trabajo integrado y colaborativo, ¿no? Tenemos lo que son los modelos, que estos tienen que tener características de estándares abiertos OpenBIM, que son justamente los formatos IFC, los formatos BCF, que son justamente estos estándares abiertos, ¿no? OpenBIM. Referencia, enlace a datos, que nosotros podamos dentro de nuestro entorno común de datos hacer referencias, ¿no? Nuestros modelos amarrados a reportes, amarrados a informes y demás. Estándares abiertos y cerrados, administración de la inversión, tenemos que tener toda esa capacidad. Y aparte acá en administración nos indica algo muy importante, ¿no? Que la primera persona que va a crear un usuario dentro del entorno de datos comunes es el gestor BIM. El gestor BIM tiene esta función dentro de la gestión de los procesos, ¿no? Es el rol que se va a encargar de generar el primer usuario dentro del entorno de datos comunes. Soberanía y neutralidad de datos, compartir información de una inversión, ya lo que es infraestructura digital, entorno operativo, se requiere que la infraestructura digital permita protegerse contra interrupciones operativos en caso de fallas técnicas, desastres naturales o interrupciones deliberadas, ¿no? Permitiendo proteger los datos y continuar con su utilización. Esto es importante porque ya hablamos un poco de los riesgos, ¿no? Que podríamos llegar a tener, ¿no? Cosa que no pasaba, por ejemplo, con justamente toda esta información en físico, ¿no? Si por A o B había un desastre o había un incidente, toda esta información era susceptible a perderse. Conexión de red, seguridad de la información, ya habla de considerar lo que es la norma técnica peruana ISO 19650, parte 5. Tenemos lo que es adquisición y gestión del CD de una inversión, es lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? La adquisición del entorno de datos comunes es responsabilidad de la parte que designa, o sea, de la entidad, y que estos podrán ser terciarizados. Nos habla de la estructura de carpetas, nos recomienda que no debe haber más de 3 niveles de encarpetado, y aparte nos dice que en cada estado de la información, que justamente es lo que vimos, estado WIP, acá lo podemos ver, nuevamente regresando a la imagen, tenemos el estado WIP, trabajo en proceso, el estado compartido, publicado y archivo, y nos dice que en cada uno de estos podemos replicar en sí la estructura de carpetas, ¿no? Que por lo general lo que manejan es justamente la estructura de los expedientes técnicos, ¿no? Ese mismo encarpetado es el que se repite en cada uno de estos. Siguiendo con el análisis de las recomendaciones en cuanto a entorno de datos comunes, también nos habla
que dentro del entorno de datos comunes, lo que es la parte que designa va a compartir a la parte designada principal la información de referencia y los recursos compartidos, ¿no? Entonces, cuando hagamos el proceso de contratación, nosotros a los proveedores, para que realicen su propuesta técnica económica, vamos a tener que proporcionar información de referencia dentro del entorno de datos comunes. Entonces, como ven, es muy importante la seguridad de la información dentro de un entorno de datos comunes, ya que es información muy susceptible, ¿no? Es información muy relevante que no puede ser filtrada. Entonces, también nos hace hincapié en eso. Pasamos al siguiente, que ya es la tabla 10. Esto creo que ya es el siguiente, el último de nuestras consideraciones de la infraestructura tecnológica, que son los recursos tecnológicos para la adopción BIM. Estos recursos tecnológicos, ya pasando de lado de lo que es software, hardware y entorno de datos comunes, son recursos complementarios que dependen mucho del nivel de madurez que tengamos dentro de nuestra institución. Entonces son opcionales que nosotros podemos evaluar si lo vamos a requerir, o les vamos a exigir también a nuestros proyectistas, contratistas, para que implementen lo que son estos recursos para la generación de información, ¿no? Por ejemplo, para captura de datos tenemos lo que son los drones, que justamente cargan cámaras RGB, nos recomiendan 20 megapíxeles como mínimo, y aparte que tengan también compatibilidad con LiDAR, ¿no? Sensores multiespectrales. Entonces ya nos dan ciertas características para que nosotros podamos tener un mayor panorama, pero tener en cuenta que estas implementaciones también llevan de la mano otras condiciones, ¿no? No es comprar el dron y que podamos recopilar directamente la información en el Perú. Nosotros necesitamos de una licencia para poder volar este tipo de drones. Cuando volamos en zonas urbanas necesitamos cierta permisología. Cuando aparte el dron tiene que tener tarjetas de propiedad y demás. Entonces, como ven, es justamente toda una implementación que tenemos que tener clara, ¿no? Tenemos aparte lo que son los escáner láser terrestres. Esto se utiliza bastante para lo que es infraestructura vertical, para lo que es, por ejemplo, centros arqueológicos. Está siendo muy utilizado por la calidad, por la cantidad y por la precisión de la información que nos está brindando, ¿no? Las cámaras 360 también muy utilizadas, y en análisis de datos ya nos hace mención a lo que es inteligencia artificial y el análisis de datos. Por otro lado, también tenemos ya mencionados lo que son los lentes de realidad virtual. Y por último, o penúltimo, tenemos lo que son las tablets y dispositivos móviles, que también son parte importante dentro de nuestro proceso de colaboración, comunicación e inclusive la recopilación de información en campo, ¿no? Tenemos la que es por último, la impresión 3D en lo que es la automatización de la construcción in situ, ¿no? Entonces, hasta ahí hemos visto todo el capítulo 4. Tenemos lo que son software diferenciados por categorías, por niveles, subcategorías, y amarrados a lo que son los usos BIM, ¿no? En lo que es hardware, tenemos diferentes características que nosotros tenemos que cumplir como mínimo. Aparte de eso, me olvidaba que nosotros tenemos que considerar también lo que son las placas madres, lo que son los periféricos, lo que es la refrigeración de nuestra PC. Entonces, sí o sí se requiere de personas especializadas en el tema para que hagan una adecuada implementación, ¿no? Una PC con las características que nos han dado está alrededor de 7.000 soles como mínimo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también esas consideraciones. Y en lo que es el entorno de datos comunes, hemos podido observar que tiene que tener, que en sí está compuesto por diferentes módulos,
Y para que se pueda categorizar como entorno de datos comunes, tiene que cumplir con todas estas funcionalidades, ¿no? Y hemos podido observar un poco de cada una de estas funcionalidades. Por último, en el capítulo 5 habla de aspectos técnicos para la evaluación y selección de la infraestructura tecnológica para el desarrollo de inversiones con BIM. Aquí nos está hablando ya de algunos aspectos técnicos, ¿no? Es necesario evaluar y especificar cada característica relevante de la calidad de los productos de software mediante mediciones validadas. Entonces, personas con experiencia, personas que ya han podido de alguna manera validar diferentes flujos de trabajo son las encargadas de realizar todo este proceso de implementación, ¿no? Ahora también dice acá, en esta línea se presentan los siguientes aspectos a considerar en la evaluación para la definición de los recursos tecnológicos que podrían considerarse de manera complementaria a lo señalado en la guía técnica sobre evaluación de software para la administración pública. Entonces, esto es importante porque son aspectos a considerar para la evaluación. Justamente lo que les decía, que no es una implementación directa, sino que es un desencadenante de un proceso de evaluación, de un proceso de diagnóstico dentro de nuestra institución, ¿no? Tenemos que evaluar lo que son el tipo de inversiones, qué tipología de inversión nosotros desarrollamos en nuestra entidad, la modalidad de inversión, cómo lo hacemos, una modalidad directa, o hay otras maneras que la entidad hace a través de terceros. Tenemos que evaluarlo, ¿no? Tipo de contenedores de información a producir, qué tipo de archivos, qué tipo de información, el tamaño de estos, las características de estos contenedores de información que nosotros requerimos, ¿no? Tenemos que evaluar también lo que son las competencias BIM del personal, lo que les decía de las habilidades. Por ejemplo, los software open source no traen herramientas directas o nativas, ¿no? A veces tenemos que apoyarnos de algunos plugins, de algunas herramientas adicionales que tenemos que tener claros dentro de nuestro flujo de trabajo. Tenemos lo que es la interoperabilidad de la información. Tenemos que analizar bien si la información que vamos a generar se puede abrir en los diferentes software que vamos a requerir nosotros, ¿no? Nivel de madurez para la gestión de la información también es importante porque a un nivel básico, a un nivel inicial, no podemos lanzarnos con una implementación, no sé, a un nivel maduro, ¿no? Porque si no va a haber bastante choque con lo que es el proceso de generación de la información. Y también los roles BIM, como hemos visto, los diferentes recursos están destinados para diferentes roles también. Un líder BIM no va a requerir los mismos software que un modelador, y de igual manera el líder BIM no va a necesitar la misma PC que un modelador, ¿no? Entonces tenemos que diferenciar adecuadamente. La matriz 5.1 ya es un compilado de lo que hemos visto en lo que es hardware, tanto para líder BIM, gestor, coordinador, modelador y supervisor. Entonces, esto es todo el documento de la nota técnica que nos propone lo que es el Ministerio de Economía para justamente esta implementación. Yo creo que es un aporte muy importante que ya nos da un punto de arranque para que nosotros podamos hacer este análisis de mejor manera. No sé, quisiera escucharlos a ustedes, qué les ha parecido esta nota técnica, qué recomendaciones podrían aportar a esta nota técnica y también qué apreciaciones han tenido con respecto a software, hardware, entorno de datos comunes y demás recursos tecnológicos. Si les gustó este contenido, por favor suscríbanse, denle like al video, que vamos a seguir sacando videos de este tipo y nos vemos en el próximo video. Gracias.